se tiene en primer lugar un hexágono regular, el que está de color violeta en la figura. En él se inscribe un hexágono, de modo que los vértices de este hexágono coincidan con los puntos medios del hexágono original. Este es el de color azul en la figura. Luego se inscribe en este segundo hexágono un hexágono, el de color verde en la figura, con las mismas condiciones anteriores, es decir, los vértices del hexágono coinciden con los puntos medios del hexágono anterior. Y finalmente un cuarto hexágono, que es el que aparece en color amarillo en la figura, construido de la misma manera. La actividad propone determinar el perímetro y el área del cuarto hexágono, o sea, del hexágono de color amarillo. Observe que cada hexágono regular está compuesto por 6 triángulos congruentes. Así que en primer lugar habrá que obtener el área de cada triángulo. Comencemos con el hexágono más grande, el primer hexágono en la figura. Y consideremos un triángulo de los 6 triángulos congruentes en los que se puede descomponer. La base del triángulo es igual a la medida del lado del hexágono. Por otra parte, la medida de cada ángulo central del hexágono es 360 entre 6, o sea, 60 grados. El triángulo que aquí aparece tiene los dos lados iguales a la base. Y también los ángulos en la base son iguales. Así el triángulo es equilátero. El lado del hexágono mide L, por lo que su apotema, que coincide con la altura del triángulo, mide raíz de 3 sobre 2L. De este modo, el área de este triángulo que estamos considerando es la medida del lado por la apotema entre 2, es decir, raíz de 3 sobre 2 por L al cuadrado entre 2, o sea, raíz de 3 sobre 4 por L al cuadrado. Al multiplicar por 6 se obtiene la medida del área del hexágono, o sea, 3 raíz de 3 sobre 2 L al cuadrado. ¿Qué relación hay entre la medida del lado de un hexágono y la medida del lado del hexágono en que está inscrito? Observemos este diagrama, que es parte del diagrama original. Aquí tenemos los vértices A, B y C del hexágono inicial. D y E son los puntos medios de los lados A, B y BC respectivamente. DE es un lado del hexágono segundo que se dibujó y F es su punto medio. En el triángulo DFB se tiene que la medida de el ángulo BFD es 90, la del ángulo DBF es 60 y la del ángulo BDF es 30 grados. Eso quiere decir que tenemos un triángulo 30, 90, 60. AB mide L, entonces DB mide L medios. Y para ese caso particular, entonces el segmento DF mide raíz de 3 L entre 4, por lo que DE mide raíz de 3 L entre 2. Es decir, la medida del lado de cada hexágono es igual a la medida de la apotema del hexágono en el que está inscrito. Podemos construir la siguiente tabla, donde aparece el número del hexágono, la medida del lado, la medida del apotema y el área. Entonces, empezando con el hexágono número 1, la medida de su lado es L, la medida de su apotema es raíz de 3 sobre 2L, y entonces su área es raíz de 3 sobre 2L al cuadrado, según habíamos visto antes. En el caso del que está inscrito en él, entonces, como acabamos de ver, la medida del lado es raíz de 3 sobre 2L. Su apotema medirá raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2L, o sea, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado L. Y el área será raíz de 3 sobre 2 al cubo
por 3L cuadrado, utilizando la relación anterior. Para el tercer hexágono se tiene entonces que la medida del lado es raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2 L, o sea, raíz de 3 sobre 2 al cuadrado L. La medida del apotema es la medida del lado por raíz de 3 sobre 2, o sea, raíz de 3 sobre 2 al cubo L. Y el área va a ser 3 raíz de 3 sobre 2 a la 5 L cuadrado. Para el cuarto, la medida del lado es igual al apotema del anterior, o sea, raíz de 3 sobre 2 al cubo L. La medida de su apotema será multiplicar su lado por raíz de 3 sobre 2, o sea, obtenemos raíz de 3 sobre 2 a la 4L. Y el área será entonces 3 raíz de 3 sobre 2 a la 7 L al cuadrado. Cuando L es igual a 4, entonces el área del cuarto hexágono será 48 por raíz de 3 sobre 2 a la 7. Y siguiendo con la tabla, encontramos que el área del enésimo hexágono es 3 por raíz de 3 sobre 2 a la 2n-1 L al cuadrado, observando el patrón que se presenta en la fila de abajo de la tabla. Si L es igual a 4, entonces el área del enésimo hexágono será 48 por raíz de 3 sobre 2 a la 2n-1. Este tipo de actividades permite repasar conceptos de trigonometría, fórmulas del área del triángulo, así como introducir conceptos como medida del ángulo central, cálculo de apotemas y áreas, y además conecta con el área de relaciones y álgebra, lo que permite descubrir regularidades y fórmulas.